Muy bien, vamos a considerar entonces lo siguiente para poder incorporar una clase visual en Unity. Vamos a asumir que necesitamos un root. ¿Ah? Un root como tal va a ser un using component, que en pocas palabras es un componente de escena. Esto quiere decir que esto sí o sí, esta clase sí va a ser posible desplegarla en la escena. ¿Ya? Y vamos a considerar adicionalmente un uStaticMeshComponent. Son clases específicamente de Unreal, pero quiero que entiendas de manera sencilla. Necesitamos estos dos elementos dentro de nuestra clase. ¿Ya? Entonces vamos. Voy a copiar esto, ¿sí? Este código te lo voy a facilitar. Nos vamos a ir acá a Visual Studio. En la definición de shape, ¿ya? Donde tenemos acá public, protected, y la definición de elementos, acá tenemos constructor, métodos, etcétera, etcétera. En la parte pública, a ver, vamos a colocarlo acá. Me voy a copiar este pequeño sector de código. ¿Ya? Entonces, estoy definiendo una variable root, que va a ser un sync component, y una variable malla, que va a ser un static mesh component. ¿Ya? Lo esencial. Recuerda, acá algo nuevo para ti en este contexto es este símbolo, ¿no? Ese asterisco que estás viendo acá en programación para nosotros es un puntero. En pocas palabras, es una referencia. Te lo voy a ir explicando de a poco. ¿Sí? Entonces, de momento, para, para Unreal, estas dos variables no son nada. Ya solamente son declaraciones. Haz de cuenta, yo para la materia necesito espacios. ¿Sí? Voy a definir que tengo 30 espacios en el ambiente, pero de momento no tengo estudiantes. ¿Sí? Haz de cuenta esa analogía. Entonces, algo similar. Solamente es definición, pero no existen como tal los objetos. Y es lo que vamos a hacer enseguida. Muy bien. Una vez que hayamos hecho la definición, esta etiqueta que estás viendo acá, esta de acá, uProperty, nos da a entender de que es una propiedad de la interfaz de usuario. Este uProperty también es una propiedad, es una característica, es una etiqueta propia de Unreal. Y acá lo que estoy poniendo Edit Anywhere me indica que lo puedo trabajar donde sea conveniente. Muy bien, listo, continuemos. Ahora nos vamos a ir al segmento del CPP. Todo este código te lo voy a facilitar. Simplemente hace el seguimiento. Y acá, en el constructor, vamos a definir lo siguiente. Déjame que lo copie para que no tengamos problemas. La cosa es que tú entiendas lo que se está haciendo. Entonces, me voy a ir nuevamente acá a Shape. Observa, me he declarado un root y me he declarado una malla. ¿Ya? De momento, voy a hacer lo siguiente. Voy a comentar estas dos líneas, las que están asociadas a la malla, solamente quiero que estén ahí. Y lo que esté asociado a la malla también lo voy a comentar. Solo para que puedas notar la diferencia. Pues inicialmente solamente tengo un root, que es un sync component. Y acá tengo, ¿sí? El root, la variable root, que está siendo creada de la siguiente manera. Recuerda que acá Unreal ya tiene funciones preestablecidas porque estamos heredando de objetos que ya tienen estas funciones como tal. Entonces, create default subobject me va a permitir crear algo, ¿ya? Me va a crear algo en la escena y ese es el nombre que le quiero dar. Entonces, le estoy dando como nombre un controlador y al root component de la clase le estoy pasando este root. Voy a guardar y vamos a ver qué ocurre. Oye, entonces vamos a asumir que en el constructor vamos a recibir esta variable, va a instanciarse y va a tener un valor. Vamos. Vamos a acá a Unreal y lo que le vamos a decir a Unreal es que compile, ¿ya? Compile. Hay dos cosas que tienes que tener en cuenta. Cuando Unreal empieza a compilar, lo que hace es revisar el código que hayas escrito.
Entonces está revisando como tal el código que hayamos escrito acá. Si obviamente hemos escrito algo mal, Unreal no va a poder ejecutar nada hasta que corrijas, ¿no? Entonces, cuando vayas escribiendo código, de preferencia, ve escribiéndolo poco a poco y ve testeándolo poco a poco, para que no sea frustrante determinar dónde está el error. Bueno, ya está compilado como tal el proyecto. Pues quiero que observes lo siguiente. Si no me equivoco, ya teníamos una instancia puesta acá. ¿Ya? Y observa, el código que hemos incorporado nos ha permitido, en pocas palabras, hacer lo siguiente. ¿Ves la estructura de componentes? Anteriormente solo teníamos esto, la instancia, y ahora hemos logrado incorporar un controlador. Este nombre que hemos puesto acá, controlador, justamente es el nombre que hemos definido en Visual Studio, ¿no? Acá, controlador. Ahora, tienes que tener cuidado de que no puedes tener elementos duplicados, acá componentes duplicados, ¿no? Si en uno le has puesto controlador, en el siguiente que definas será con otro nombre. ¿Listo? Ahora, quiero que entiendas ahora lo siguiente. El hecho, dame un segundo, vamos a ver, a compilar, creo que le hice un control Z. Volvamos a compilar un tanto el proyecto. Ahí está, bueno. Quiero que entiendas lo siguiente. El hecho de que tú ya tengas en la escena un objeto de nuestra clase, a comparación de hace unos instantes, aparte de tener el componente que estás viendo ahí, ¿qué más puedes observar que ha aparecido? Single Brown Transform, ¿ya? Este transform lo que nos permite es garantizar que el objeto sí es visible en la escena, sí se lo va a poder manipular. Es decir, que yo puedo agarrar este objeto y mover su coordenada, se me ocurre por edición de estos valores, a la coordenada en X100. El detalle es de que este objeto no es visible. Es un objeto en la escena que tiene coordenada, para eso hemos agregado su root controller, pero no es visible. ¿Me sigues? No es visible, no hay cómo visualizarlo en contextualización de esto. Mira, observa, agarra este objeto, tiene su transform y tiene forma de visualizar. E inclusive, mira, tiene aspitas para poder moverlo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es incorporar eso, ¿ya? Que este objeto también tenga sus aspas. Voy a borrar este objeto que agregué en la escena. Y para eso, obviamente, nos vamos a Visual Studio. Estas dos líneas que habíamos comentado, las vamos a volver a habilitar para que puedas entender el contexto. Entonces, mira, ahora estoy declarando una malla. Recuerda, la malla es como tal el componente que me permite visualizar un objeto en la escena. La definición está acá y el código que me va a permitir habilitar una malla en la escena es la siguiente, ¿no? Mira, la malla va a ser igual a create default subobject, va a crear un objeto de la siguiente categoría y le va a llamar malla. Y esta malla, como tal, existe, pero para que sea manipulable, la voy a atachar. ¿Tienes lo que es atachar? La voy a adjuntar a ese root que había creado. ¿Sí? Nada más, guardamos. Nos vamos nuevamente acá, Unreal, compilemos. Bueno, ya tenemos compilado. Seleccionemos el objeto. ¿Será que ahora lo nuevo que apareció? Tienes el objeto, el shape, tienes su root y adicionalmente ahora tiene una malla. ¿Ya? Y ahora que quiero que entiendas, voy a hacer doble clic sobre el shape acá y ahí está. Ahí está el bendito shape en la escena. Y lo bueno de este shape es que tiene adicionalmente elementos o aspas para poder manipular. Tiene su root, que mira acá, tiene un valor y tiene una malla.
Ahora, ¿cuál es el propósito de haberle agregado una malla? Quiero que observes lo siguiente. Si seleccionas el objeto, en este caso este shape, y vas al control o al componente que hemos incorporado, que en este caso es la malla, y si lo tienes seleccionado, aparte de que la malla tiene coordenadas como tal de atachamiento al objeto, tiene adicionalmente una categoría que dice Static Mesh. Esa categoría es justamente la propiedad que me permite darle una forma al objeto. Entonces ahorita, si observas, está con none, que en pocas palabras quiere decir que no tiene, está vacío, que es nulo. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar eso. Y vas a ver que acá, Unreal ya viene incorporado dentro del proyecto una serie de mallas que podríamos utilizar. Utilizamos la más básica, que es un cubo. Le hago clic, ¿ya? Y se supone que este objeto ya debería tener un cubo ahí, solo que no lo podemos ver porque debe estar en un lugar que no es visible, ¿ya? Quiero que observes lo siguiente para que aprendas a ubicarte en la escena. Acá tengo un cubo, ¿ya? Cubo es un obstáculo en el juego. Y observa lo siguiente. Tiene su malla, su mesh. Debe tener un material, que es un componente para que pueda darle un color. Pero adicionalmente quiero que observes lo siguiente. La coordenada. Será que la coordenada es 209 y la que quiero que observes es la que está en Z. La que está en Z es una coordenada un tanto elevada, ¿no? 198. Entonces, para que puedas darte cuenta, vamos a tratar de representar esto lo vamos a deshabilitar perspectiva y lo vamos a ver de una vista left. Ahí está la escena como tal, ¿ya? Y vamos a agarrar este objeto. Pero ahí está el objeto. Lo único que hice fue cambiar la vista. Me he cambiado a la vista left. Y o sea, la escena como tal es todo esto que estás viendo ahí, en un espacio tridimensional. Y para que sea visible, estos elementos que estás viendo acá son el suelo. Y ese de acá, si te das cuenta, está una coordenada en Z de 198. Seleccionemos nuestro cubo o nuestro shape. Debe estar por ahí. Utilicemos el buscador para un tanto aprender. Shape, shape. Ahí está mi objeto. Shape. Yo sé que dónde está el shape, ¿no? Está por debajo del suelo. Entonces vamos a cambiar un tanto eso. Para poder moverte puedes utilizar la ruedita del mouse, si no me equivoco, clic derecho. Ahí está mi shape y lo voy a llevar ahí arriba. Estoy llevando arriba. Y observa que la coordenada en Z ha cambiado de mi objeto. Y nuevamente me voy a cambiar la vista a perspectiva. Entonces ahí está. Ahí tienes un primer objeto hecho en Real, que tiene su malla, que tiene posición coordenada. Y lo que vamos a hacer a partir de ahora es empezar a personalizar, ¿sí? Entonces la idea es de que acá tenemos un objeto que tiene un root para poder ser manipulable, que tenga coordenadas, y tiene una malla básica para poder renderizar. Así que si yo voy a la propiedad malla y voy a la categoría que dice Static Mesh, puedo cambiar esa renderización a otra que se me ocurre que podría ser un cono. Observa, mi objeto, mi clase, ahora ya no solamente es un cubo, bueno, ya no visualiza un cubo, sino que visualiza o renderiza otro shape. Y si gustas también podríamos cambiarle el color en la categoría que dice Materials. Entonces ahí, por ejemplo, quiero que sea un blue, y observa que el objeto ha cambiado, ¿ya? Entonces acá ya tenemos como tal objeto, clase, instancia de clase como objeto. Ahora, ¿por qué podemos manipular como tal el objeto? Porque este objeto ha heredado directamente de un actor. Y adicionalmente hemos considerado agregarle un componente, ¿sí? Una malla. Entonces, acá se aplica el contexto que te habían explicado en programación orientada a objetos, que era polimorfismo. ¿Qué significaba polimorfismo?
Muchas formas. Este objeto antes solamente era algo que no existía. Le hemos inyectado un componente de renderización que es un static mesh y con esa malla el objeto ha podido ser renderizado.